Hola, hola, mi gente guapa de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo cargado de, bueno, digamos que de mucha controversia. Soy y les doy la bienvenida a este su espacio favorito para chismecito del bueno, noticias de farándula, y en general, todo lo que nos hace comentar frente a la pantalla. Hoy vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, algo que ha generado un debate enorme y que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ya habrán visto en el título, se trata de la supuesta filtración de fotos íntimas de ambos actores. Sí, así como lo oyen. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de drama, risas y toda la información que necesitan para estar al día con sus celebridades favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Su cariño es el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de esas famosas fotos. La noticia explotó hace apenas unas horas, y desde entonces, las redes sociales se han convertido en un auténtico campo de batalla. Fans defendiendo a sus ídolos, detractores aprovechando la oportunidad para criticar, y curiosos como nosotros tratando de entender qué es lo que realmente está pasando. ¿De dónde salió todo esto? Bueno, la historia es un poco turbia, como la mayoría de los chismes jugosos que nos encantan. Al parecer, las primeras imágenes comenzaron a circular en grupos privados de Telegram y foros de Internet, esos lugares oscuros y misteriosos donde la privacidad parece ser un concepto desconocido. Rápidamente se extendieron como pólvora a través de Twitter, Instagram y TikTok, convirtiéndose en el tema de conversación del momento. Lo que se dice, lo que se rumorea con insistencia, es que estas fotos son de carácter íntimo, mostrando a Hande y Kerem en situaciones comprometedoras. No vamos a entrar en detalles gráficos aquí, pero imagínense lo que eso implica en el contexto de figuras públicas. Obviamente esto generó una ola de indignación entre los fans de la pareja, esos corazones rotos que aún suspiran por su romance. Muchos argumentan que se trata de una violación a la privacidad de los actores, un acto totalmente inaceptable y que debe ser condenado enérgicamente. Claman justicia y exigen que los responsables sean llevados ante la ley. Otros, más escépticos, ponen en duda la autenticidad de las imágenes, sugiriendo que podrían ser falsificaciones creadas con inteligencia artificial o montajes burdos. En este punto, la paranoia se apodera de la conversación, y las teorías conspirativas florecen como setas en otoño. Y es que, seamos honestos, en la era de la tecnología, es cada vez más difícil distinguir entre lo real y lo falso. Los deepfakes, esas falsificaciones hiperrealistas creadas con algoritmos de aprendizaje profundo, las ediciones sofisticadas y los montajes profesionales están a la orden del día, lo que hace que sea muy fácil manipular imágenes y vídeos para difamar o dañar la reputación de alguien. Ya no podemos confiar en lo que vemos en Internet, ¿verdad? Es una locura. Hasta el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han emitido un comunicado oficial sobre el tema. Sus representantes se han limitado a guardar silencio, lo que obviamente ha alimentado aún más la especulación y el morbo. El silencio, como siempre, es interpretado de mil maneras distintas. Algunos medios turcos afirman que los actores están evaluando la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes hayan filtrado y difundido las imágenes, pero esto no ha sido confirmado oficialmente. Y mientras tanto, el chisme sigue corriendo. Ahora bien, ¿por qué este tema ha causado tanto revuelo? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las figuras más populares y queridas de la televisión turca. Son íconos, referentes para millones de personas. Su romance, que nació en los sets de grabación de la exitosa serie Sen Kalkam, capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Fue un cuento de hadas moderno que se desarrolló ante nuestros ojos. Su química en pantalla era innegable, esa chispa que saltaba a través de la pantalla y nos hacía suspirar. Y los fans rápidamente comenzaron a shippearlos, soñando con que su amor trascendiera la ficción. Querían verlos juntos en la vida real. Y así fue. Hande y Kerem confirmaron su relación en 2021, desatando la euforia entre sus seguidores. Se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del momento, acaparando portadas de revistas, protagonizando campañas publicitarias y compartiendo momentos románticos en sus redes sociales.
Era la pareja perfecta, el ejemplo a seguir. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación no estuvo exenta de altibajos. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas, todo eso puede pasar factura. A principios de 2022 comenzaron a circular rumores de crisis, alimentados por la distancia física y las apretadas agendas de ambos actores. Los fans más observadores notaron la falta de interacciones en redes sociales, la ausencia de fotos juntos, las alarmas empezaron a sonar. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La ruptura causó una gran decepción entre sus fans, quienes aún mantenían la esperanza de verlos juntos para siempre. Fue como si un sueño se hubiera roto, como si la magia se hubiera desvanecido. A pesar de la separación, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa, evitando cualquier tipo de confrontación pública. Han demostrado madurez y profesionalismo, a pesar del dolor que seguramente sintieron. Volviendo al tema de las fotos filtradas, es importante recalcar que, independientemente de si son auténticas o no, la difusión de este tipo de material constituye una grave violación a la privacidad y un delito que debe ser castigado. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a exponer la intimidad de otra persona, y mucho menos con fines maliciosos o lucrativos. Es una cuestión de respeto, de dignidad humana. Es fundamental que como sociedad tomemos conciencia de la importancia de respetar la privacidad de los demás, especialmente de las figuras públicas, quienes constantemente están expuestas al escrutinio público. Los famosos son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y derecho a una vida privada. No son objetos de consumo, no son personajes de un reality show permanente. La viralización de este tipo de contenido no solo causa daño emocional a las víctimas, sino que también fomenta una cultura de acoso y hostigamiento en línea. Se crea un ambiente tóxico donde la privacidad es vulnerada y la dignidad es pisoteada. Es hora de ponerle un freno a esta práctica y promover un uso responsable y ético de las redes sociales. Tenemos que ser más conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás. Muchos fans han expresado su apoyo incondicional a Hande y Kerem, condenando la filtración de las fotos y pidiendo respeto para su privacidad. Han creado hashtags como #WestandWithAndercel y #WestandWithKeremBürsin para mostrar su solidaridad y enviar mensajes de apoyo a los actores. Es un gesto de cariño y empatía que demuestra que no todos están dispuestos a participar en este circo mediático. Otros, por su parte, han optado por denunciar las cuentas y publicaciones que difunden las imágenes, tratando de frenar la propagación del material y proteger la intimidad de Hande y Kerem. Es una acción proactiva que busca combatir la difusión de contenido dañino y proteger a las víctimas. Estas acciones demuestran que la gran mayoría de los fans está del lado de la decencia y la empatía, y que no están dispuestos a tolerar este tipo de comportamientos. Hay esperanza, mi gente. Mientras tanto, la Policía Cibernética de Turquía ya ha iniciado una investigación para determinar el origen de las fotos y castigar a los responsables de la filtración. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el caso y que se tomen medidas legales contra quienes hayan violado la privacidad de Hande y Kerem. La justicia debe actuar con rapidez y contundencia para enviar un mensaje claro a quienes creen que pueden actuar impunemente en Internet. Es importante recordar que la difusión de contenido íntimo sin consentimiento es un delito que se castiga con penas de prisión y fuertes multas. La ley protege la privacidad de todas las personas, independientemente de su fama o popularidad. Y las autoridades deben hacer cumplir la ley para proteger a las víctimas y disuadir a los posibles infractores. Este caso nos sirve como un recordatorio de la importancia de proteger nuestra información personal en línea y de ser conscientes de los riesgos que conlleva compartir contenido íntimo en las redes sociales. Nunca sabemos quién puede estar detrás de una pantalla, y es fundamental tomar precauciones para evitar ser víctimas de este tipo de ataques. Configuremos bien nuestras opciones de privacidad, seamos cuidadosos con lo que compartimos y denunciemos cualquier comportamiento sospechoso. En definitiva, la filtración de estas supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema delicado y complejo, que ha generado una gran controversia en las redes sociales. Independientemente de si las imágenes son auténticas o no, la difusión de este tipo de material constituye una grave violación a la privacidad y un delito que debe ser condenado enérgicamente. Es fundamental que como sociedad tomemos conciencia de la importancia de respetar la privacidad de los demás y de promover un uso responsable y ético de las redes sociales.
La fama no justifica la invasión a la intimidad, y todos tenemos derecho a una vida privada, independientemente de nuestra profesión o popularidad. Debemos ser más empáticos, más comprensivos y más respetuosos con los demás. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor lo que está pasando con este tema tan polémico. Recuerden que la información que les he presentado está basada en lo que se ha publicado en los medios y en las redes sociales, y que hasta el momento no hay una confirmación oficial por parte de los actores. Para resumir, hemos hablado de la supuesta filtración de fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin, del revuelo que ha causado en las redes sociales, de la importancia de respetar la privacidad de los demás, y de las posibles consecuencias legales para quienes hayan difundido las imágenes. Hemos analizado el contexto de su relación, el impacto de la tecnología y la necesidad de una mayor conciencia social. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sin ustedes, esto no sería posible. Ahora, quiero saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la filtración de las fotos? ¿Creen que son auténticas o falsas? ¿Cuál es su opinión sobre el derecho a la privacidad de las figuras públicas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, les pido un último favor: si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de este tema. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de drama, risas y toda la información que necesitan para estar al día con sus celebridades favoritas. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, respetemos la privacidad de los demás. Ciao.